¿Nos echabas ya de menos? Buenas tardes. Vamos a ver si te llega el olorcito y el saborcito. Lo intentaremos. Bueno, te vamos a presentar aquí los ingredientes de esta fideuá. Gambones y mejillones frescos. Tenemos aquí marisco. ¿Qué más tenemos por aquí, Carmen? Pues mira, aquí tenemos un picadito de cebolla, ajo y perejil que lo pondremos en el sofrito. Esto es secreto, esto bueno, tiene cebolla, perejil y ajo, pero las proporciones son secretos. Esto es como la pápula. Tomate triturado. Estamos preparando ya el caldo para echarlo cuando ya esté todo el sofrito y los fideos. El fideo fino le da un toque especial porque absorbe mejor el sabor. Empezamos. Calentamos el aceite primero. Vamos a echar un poquito de aceite. Echaremos... Lo estamos haciendo muy a ojo, ¿sabes? Esto es como en casa. Va a ser una fideuá para dos. Si sobra, pues oye, pues para mañana. Vale, ahora vamos a echar ya el marisco. Esto va a quedar, vamos, increíble. Échale un poquito de sal. Tú echa, ya te digo. Sin miedo, sin miedo. ¿Ahora qué hago? Ahora sigue removiendo que no se queme, sin maltratarlo, que no se deshaga. Echa los gambones y los mejillones para que abran y suelten el jugo. Vale, los gambones. Despacito, pero deja espacio. ¿Baja un poco el fuego? Un poquito, por favor. Para adentro, vale. Vamos para adentro. Ahora, sin removerlo demasiado, deja que se abran los mejillones. Yo les he permitido que se abran, sin problema. Pero no tengas miedo, que aunque se abran no pasa nada. No, sí. Aunque se abran no va a salir por aquí nada, ¿eh? Yo te voy indicando, vale, a ver, todavía no se han abierto. Un poquito de gambón como si no hubiera habido ahí. Mira cómo se abren. Ya se están abriendo. Se abren porque Ahí. muy sociables. Son mejillones muy abiertos y cuando están con otras especies marinas pues están ahí socializando y se abren. Esto huele... Ahora vamos a sacar los mejillones. Sacamos también los gambones que los pondremos al final, ¿ok? Este es el momento en el que hay que echar el mejún. Vale. Vamos. Muy bien, Ya, ahí ya. está. Así. Tú suavecito, los movimientos suavecitos. Wow. Un poquito, como viene el olorcito. Ahora tienes que poner 2 cucharadas de tomate triturado. Tomate triturado, de máxima calidad. Pimentón, échalo al lado del tomate, al lado. Vale. Y ahora remuévelo todo antes de que el pimentón se queme. El pimentón, si lo pones y lo dejas ahí descansando en el fuego, se amarga. Se vuelve amargo y hay que tirar la paella. Vale, ¿te meto caña aquí? Echamos los fideitos, sí. Deja un huequito, échalo en el centro y luego lo vas mezclando todo. A mí me gusta hacerlo así, echando ahora el fideito, porque también coge sustancia y sabor del pescado. Una delicatessen. Ahora tienes que echar el caldo, yo te digo más o menos, porque este caldo lo hemos puesto un poquito abajo, ahí no hemos pesado. ¿Un poquito más? Esto es un fondo, sí, un fondo de pescado que cueza todo por igual, dándole más o menos fuego. Y agitarla, más que nada para que el caldo se vaya repartiendo bien por todos los huequitos. Prueba el caldo. Vale, vamos a catar. Pruébalo. Vamos a hacer la cata maestra, sobre todo de... Me va a volver la cara a pescado. Muy importante. Hay que coger de donde están las burbujitas. Oh. Me gusta que esté un poquito suavecito de sal. ¿Por qué? En Valencia tenemos un dicho que es: quien cuina dolç, cuina per tots. Quien cuina salat, cuina pel gat. ¿Ves si te lo traduzco? Una formita de corazón. Así, mira. Como si abres deprisa que se coge. Y los mejillones repártelos que entre dentro la molla, dentro del caldo. Esto, vamos a bajar un poquito, pues está un poquito más socarrado. Y ahora hacemos el truco del almendruco para también evitar que se queme lo de abajo. Si se mueve todo es que no está pegado. Y ahora ya dejar reposar. Apagamos ya y dejamos ya que reduzca el caldo. ¿Sabes una cosa? El fideo no se pasa, pero cuando ya ha absorbido todo el caldo te das cuenta porque se cabrea el fideo. Entonces se pone de punta. Pues ¿cómo tienes que estar de buena coña? Sí, no, y pinta tiene, vamos, espectacular. ¿Quién va a fregar todo este estropicio? ¡Abuela! Y aquí tienes ya el producto final. ¡Ya! ¡Oh! Una fideuá
increíble. Todavía no se ha secado, ¿eh? Todavía no, pero está ya. Esto ya se le puede hincar el diente casi. Això mel de romer. Mel de romer.